Hoy tenemos, por la gracia de Dios, nuestro servicio de lectura número 119, del miércoles 24 de julio de 2024. El tema que nos hemos propuesto desarrollar abarca del capítulo 37 al 40, donde va a estar desarrollando lo que es el tabernáculo. Queda ya terminado y la gracia del Señor viene al tabernáculo. Pero eso lo vamos a estar viendo desde el 37 hasta el 40. Seguimos aquí en Éxodo 37, según leyendo en la versión nueva traducción viviente. Y hoy vamos a ver este otro, la construcción del candelabro, ¿sí? O sea, a la luz de su presencia. Así le he colocado de acuerdo pues al desarrollo de la lectura. Tenemos entonces lo siguiente, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 37, versículo 17 en adelante. Luego Bezaleel hizo el candelabro de oro puro, labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco. Todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza, con el tronco de oro puro labrado a martillo. También hizo 7 lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro. Para hacer el candelabro completo, era de una sola pieza, junto con sus accesorios, se usaron 34 kilos de oro puro. Si ustedes notaron en la lectura, nuevamente va a estar presente el oro. Oro puro, lo cual nos habla, como ya lo hemos entendido, de acuerdo al testimonio de los apóstoles, del apóstol Juan, que nos ha hablado acerca de que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos habla de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque el candelabro, pues como tal, es una representación, una figura o tipología de aquel verbo hecho carne en el cual estaba la vida y que esa vida era la luz de los hombres y que ciertamente él vino a ser, dicho por él mismo, yo soy la luz del mundo. Entonces el candelabro, por eso está aquí representando, es a Jesús, la luz del mundo. ¿Listo? Pero hay un detalle, y es que es de una sola pieza. Lo leímos ya en varios momentos aquí, en varios versículos, como por ejemplo acá en este versículo 17. Todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza. Y va a haber algo también bastante trascendental, que son las copas para las lámparas, que luego van a necesitar del aceite de olivos machacadas para la alumbrado, ¿sí? Pero se insiste en que es de una sola pieza. Y aparecen varias veces también mención a esas lámparas. ¿Por qué hace mención a esas lámparas? Porque una vez que ya
se traiga lo que va a ser el aceite de olivos machacado, que así es como Dios lo ordenó, para el alumbrado del tabernáculo, más exactamente para el candelabro. Esto va a ser lo que luego en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo es que Jesús ciertamente ministró la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y aquí nuevamente en el versículo 21 aparece que todo fue hecho de una sola pieza. Y nuevamente el 22 dice, de una sola pieza. ¿Por qué? Porque la obra del Señor Jesucristo Él no la hace solo. Él está haciendo o está desarrollando la obra de su Padre con o mediante el poder del Espíritu Santo. Porque recordemos que sobre él descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y fue ungido por el Espíritu Santo y actuó y anduvo, como dice el apóstol Pedro, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, es lo trascendental de esto es que aquí vamos a estar viendo cómo es necesario comprender que el Señor Jesucristo, ciertamente, mediante la gracia de Dios, vino a dar la vida, pero también estará presente el obrar del Espíritu Santo en ello. Entonces, aquí nos va a hablar de esto. Entonces, Éxodo 27, 20 al 21, dice lo siguiente. Éxodo 27, 20 al 21, que es acerca del aceite para el alumbrado. Eso está en Éxodo 27. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión. Y dice dónde, afuera del velo que está delante del testimonio, o sea, en el lugar santo. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, aquí como solemos hacerlo, le colocamos un comentario a manera de que podamos entenderlo más. Dice, en el candelabro representa al Señor Jesucristo, la luz de la vida. Y es solo delante de él que se han de hacer todas las cosas mediante la guía del Espíritu Santo a la luz de su palabra. Esa es la trascendencia y de hecho ya hay una aplicabilidad, una aplicación para nosotros de lo que representa este candelabro labrado a martillo con todos sus utensilios y luego dice de un candelabro de una sola pieza de oro puro con unas lámparas en las cuales luego va a ser depositado también lo que es el aceite de oliva machacado, que es el aceite del alumbrado. Por eso es que esas lámparas en sí, encendidas, con ese aceite de oliva machacada, que representa ese aceite del Espíritu Santo, dando, como Jesús mismo dijo, Él testificará de mí, Él me glorificará a mí. Es el Espíritu Santo revelando la gloria de Cristo. Es el Espíritu Santo revelando a los corazones la luz de la vida que estaba en donde o que está en quién, en Cristo. Entonces el candelabro representa al Señor Jesucristo, la luz de la vida. Y es entonces solo delante de él que se han de hacer todas las cosas, porque para eso era el alumbrado en el lugar santo, para que allí se hiciese delante de la gloria de Dios todas las cosas. El sacerdote, el sumo sacerdote entraba allí y se presentaba delante de Dios. Y no solamente participaba de la mesa donde estaban los panes de la proposición, sino que también necesitaba
hacer las cosas en presencia de Dios a la luz de los mandamientos de Dios o de lo descrito por Dios y permanecer en esa luz. De hecho, por eso es que de una vez aplicándolo a nosotros, Jesús dijo eh, la necesidad de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Que no solamente creer que Él es la luz de la vida y recibirlo y unirnos a Él, sino de permanecer en Él. ¿Listo? Pero entonces será el Espíritu Santo el que va a darnos a conocer esa luz de la vida y nos va también a ministrar por la misma palabra para permanecer en la luz de la vida. Entonces, Mateo 5, 14 al 16, hablando de nosotros, ¿sí? Viendo en el caso nuestro propiamente, nosotros sois, dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese usted, amado hermano, que en este pasaje el Señor nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. O sea, nosotros eh, por sí solos no somos luz, sino que al recibirlo a Él y al tener la luz de la vida, que es Él mismo, al tener la revelación de la gloria de Él, de la luz de la vida que Él es por el Espíritu Santo, es la manera como nosotros pasamos a ser la luz del mundo. Y de esa manera nosotros, cuando dice, hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres, es que vamos a poder, los hombres van a poder ver a Cristo. Por eso Pablo hablaba de la necesidad de imitarlo a él, así como él era imitador de Cristo. O sea, no es que nosotros somos luz por nosotros mismos. Somos luz porque tenemos la luz de la vida. Y eso tiene que ver con estar unidos a Cristo. Siempre y cuando permanezcamos unidos a Jesús, nosotros podemos mantener esa condición de ser esas luminares en el mundo, esa luz del mundo, y que los hombres puedan ver nuestro proceder en Cristo y ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Este servicio lo iniciamos dándole ya una aplicación sin antes ir a los pasajes que corroboran cada cosa. Pero empezamos con la aplicación, pues no está mal. Vamos a, como dice, al grano de una vez. Entonces, tenemos aquí hasta el momento lo que es el candelabro, que es Jesús, la luz de la vida. Tenemos entonces que en ese candelabro hay unas lámparas que luego, por orden de Dios, o más bien en el capítulo del 25 de Éxodo, se ordena a Moisés que le diga al pueblo que traigan olivas machacadas para hacer el aceite del alumbrado, y ese aceite que ya está identificado plenamente que es el Espíritu Santo, que va a dar a conocer la gloria del Hijo de Dios, la gloria de aquel que es la luz de la vida. Y luego en esa misma manifestación, en esa misma gloria que el Espíritu Santo lo da a conocer, nos lo permite recibir. Y nosotros entonces pasamos a ser la luz de este mundo. Y así también podemos nosotros delante de Él tener una vida delante de su presencia o en presencia del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, porque siempre estarán los tres allí. Siempre haremos las cosas delante del Padre, delante de su Hijo y delante del Espíritu Santo, porque recuerden que ellos son los tres que dan testimonio de la vida eterna. Y haremos las cosas entonces a la luz del poder, la autoridad y presencia de Cristo, o sea, de su palabra. Eso es. Ahora, veamos Filipenses 2, 14 al 16. Hablando del desarrollo de la vida del creyente, ya en una iglesia que está siendo edificada en su santísima fe,
Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nuevamente el apóstol Pablo nos está diciendo que la trascendencia que tiene comprender que, que Jesús es la luz de la vida, la luz del mundo, y que aquella luz que alumbra a todo hombre que estaba en el mundo, que ciertamente es la, la gracia de Dios manifiesta y revelada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, es lo que nos permite, en medio de una generación maligna y perversa como esta en la que estamos hoy. Si para los tiempos en que se escribió la carta a los filipenses, la situación estaba bastante delicada en cuanto a la generación en la que vivió Pablo, cuanto más ahora. Pero es a través de Jesús, la luz de la vida, es que nosotros podemos resplandecer como luminares en el mundo. Si en nosotros no está Jesús, no podemos ser luminares en el mundo, no podemos ser la luz de la vida. Jesús habló de una luz que los hombres impíos tienen. El hombre que no está unido a Dios, que no está unido a Él, que no tiene el Espíritu Santo, tiene una luz a la cual Jesús llamó: si la luz que en ti hay es tinieblas. O sea, hay una luz que no imparte vida. Es una luz que antes va a empeorar la condición de la persona y va también a hacer que esa persona sea engañada y esa persona también engañe a otros. Por eso él expresó esto de que los que andan sin luz tropiezan porque no tienen la luz de la vida. Entonces él llamó a ese tipo de luz que hay en el hombre tinieblas. Si la luz que en ti hay es tiniebla, dice, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Entonces, la única manera en que podemos ser luminares en el mundo y resplandecer a través del conocimiento de la gracia de Dios, la revelación del Evangelio por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, es la única forma en que podemos nosotros ser como esa luz que se coloca en una parte alta, desde donde alumbra a todos los hombres. Dice, y vean lo que dice: asidos de la palabra de vida, porque es por la palabra. Y aquí es donde no podemos desmeritar las escrituras. Nosotros necesitamos comprender, entender nuevamente que el poder, la autoridad y presencia de Dios, del único Dios verdadero, por medio de aquel que es la palabra, que es el verbo de Dios, revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos asirnos de la palabra de vida. O sea, como dijo el apóstol Pablo también a Timoteo, echar mano de la vida eterna. Ser afirmados, arraigados, fundamentados según la palabra de vida. Si bien para nuestra comprensión, si bien para nuestro entendimiento, Dios nos ha mostrado diferentes figuras, sombras, tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento, entendemos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Jesús dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y que ciertamente solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y que solamente hay un Espíritu Santo. Pero solamente, amados hermanos, necesitamos aferrarnos a, esa verdad y sujetarnos a aquel que es la palabra, por medio de quien el Padre nos habla, porque Dios nos habla por el Hijo. Aquel que es la palabra. Cuando dice, asidos de la palabra de vida, está refiriéndose que así como hemos creído en Jesús, así como le hemos creído el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo y que nos ha permitido tener la luz de la vida en nosotros, entonces también permanezcamos en su palabra. Tenemos que asirnos de la palabra de vida.
O sea, la totalidad de la sabiduría que está en Cristo. Así es de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol, hablando de cuando fuésemos, vayamos a ser presentados delante del Señor, dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Filipenses, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, Hebreos 4, 12 al 16 nos dice referente a esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y fíjese, aquí no estoy haciendo una diferencia, a una diferenciación entre la palabra y el evangelio, sino que estamos viendo que hay un solo Dios verdadero. ¿Sí? Hablando de esa, lo llaman la singularidad, que hay un solo Dios verdadero, pero también de la pluralidad que está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que se habla de la palabra de Dios, se está haciendo referencia al Verbo de Dios, al Verbo de Dios, por quien, en quien también se sostienen y se mantienen todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice. Fíjense, acá aparece la trascendencia que tiene que el candelabro estuviera ahí en el lugar santísimo, en el lugar santo, y los sacerdotes llegasen a ese lugar continuamente cada día y permanecieran esas lámparas encendidas, porque ellos tenían que estar delante de la misma presencia de lo que es la sabiduría de Dios para poder asimismo ser alumbrados por ella, hacer todo en presencia de Dios por su palabra. Por eso dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Luego dice, la vida de la iglesia ha de desarrollarse a la luz de la presencia del Señor Jesucristo. La vida de la iglesia ha de desarrollarse a la luz de la presencia del Señor Jesucristo, mediante la sabiduría de su palabra, conforme a su doctrina y no la de los hombres. Ahí está claro. Esa es la aplicabilidad de lo que es entender cómo el candelabro puesto allí, encendido continuamente, manifestaba esa luz ante la cual se presentaban los sacerdotes continuamente para ofrecer los servicios de culto, para ser alumbrados por la gloria de Dios, pero ellos a la vez se presentaban allí porque ya habían pasado primero por el altar del sacrificio, el altar del holocausto, el altar de bronce, y habiendo presentado ese sacrificio, pasaban luego al lavacro, a la fuente de bronce, y allí se lavaban y se limpiaban e ingresaban entonces delante de el candelabro, porque ellos se presentaban habiendo antes ofrecido el sacrificio y habiendo sido limpios en el lavacro, lo cual, amados hermanos, nos indica la trascendencia de que nosotros nos presentamos delante del Señor para desarrollar una vida a la luz de su presencia y mediante su palabra, conforme a su doctrina, y no la de los hombres, de ninguna manera, no la de los hombres. Y así luego, como hemos venido hablándolo, pues el sacerdote estaba allí, la mesa de los panes de la proposición, también en esa comunión con Dios.
que estaba representando esa comunión con Dios, esa comunión con el Señor Jesucristo, esa comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿a la luz de qué? A la luz de la presencia de Cristo, la luz de la vida. Ahora, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, tomándolo nuevamente, fíjense usted que no es solamente el caso de que, bueno, la luz es lo que manifiesta todas las cosas, lo que pone en evidencia todas las cosas. Y no solamente es que Jesús nos dio vida, sino que esa vida debe estar regida por esa misma luz de la vida, o sea, por esa misma palabra, que es Él. Recuerde que él no ha dejado de ser aquel por medio de quien Dios habla. Dios nos habla por el Hijo. Entonces, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, y también tendremos esa luz de la vida ejercitada mediante la obediencia a su palabra. En Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y como la luz de la vida o la luz del mundo, que es Cristo, está hablando de la necesidad de conocerle a Él para tener vida, pero también de la necesidad de obedecerle a Él para preservar esa vida. Por eso, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Recordemos que no somos luz por nosotros mismos, sino que somos luz porque tenemos aquel que es la luz de la vida en nosotros. De manera que solo en Él y a través de Él es que nosotros podemos entonces tener o manifestar esa luz verdadera. Dice que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Luego dice en segunda carta a los Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí el Espíritu Santo nos da bastante claridad con respecto al propósito de que nosotros tengamos esa luz también. Porque nos va a dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Pero en quién? En la faz de Jesucristo. Entonces ahí tenemos esa figura tan hermosa del candelabro, alumbrando a los sacerdotes, resplandeciendo a través de ese candelabro, se veía su gloria, su resplandor, ese oro puro del que estaba labrado, de una sola pieza, por la luz que emanaba de esas lámparas que alumbraban producto también de ese aceite de olivos machacados. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien obra en todos aquellos que han creído en Jesús conforme a las Escrituras para iluminarles con el conocimiento de la gloria de Dios. Por eso es que si no hay conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no se tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Mucha gente puede y podemos llegar, inclusive llegar a conocer aspectos de Dios, ¿sí? Su singularidad, su aceidad o su incomprensibilidad. Esto puede conocer atributos de Dios, muchas cosas, pero necesitaremos que el Espíritu Santo sea quien nos revele el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y que luego de ello, como lo dice también el mismo Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo,
en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, que sea el Padre por el Espíritu Santo, concediéndonos que el Espíritu Santo nos revele su gloria y la gloria del Hijo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que vamos a necesitar no solamente la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para tener la luz de la vida, sino que también necesitaremos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para permanecer en esa luz verdadera. Y ahí nuevamente el Señor Jesús nos dice, permanezcan en mí, permanezcan en mis palabras. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. La necesidad así como lo hemos recibido, permanezcamos en él, creyendo al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, al testimonio que su Hijo ha dado acerca del Padre y de sí mismo conforme a las Escrituras, revelado esto por el Espíritu Santo. Porque antes estábamos en luz, antes estábamos en conocimiento, pero como dice aquí, miren esta gloriosa palabra, hablando, haciendo referencia al Génesis, a la creación. Dios que mandó, ¿por medio de qué mandó? Por la palabra. Y el Espíritu Santo estaba presente allí. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pues Él mismo, con el Verbo, con su Hijo hecho carne, con el Espíritu Santo, ellos han obrado en nosotros para que ahora tengamos esa luz de la vida y permanecer en ella. Cuán necesario es tener un corazón dócil y sencillo y humilde para entender esto. Necesitamos depender de la palabra de Cristo. Juan 3, 19 al 21 dice, hablando de aquellos que rechazan la luz de la vida, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nos está hablando de que lamentablemente habrá quienes van a darle la preeminencia a las tinieblas. No tendrán voluntad alguna de amar la luz o de darle el primer lugar a Cristo. Porque aquí se trata de darle el lugar a alguien primero. O amamos a las tinieblas o amamos a la luz. Pero la motivación de aquellos en quienes se va a cumplir esta condenación es que ciertamente ellos van a estimar más valioso, más beneficioso, más productivo el seguir en tinieblas. Van a amar las tinieblas. Van a amar más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Fíjate que nuevamente aborrecer es no amar. Porque todo aquel que hace lo malo no ama la luz, o aborrece la luz, o desecha la luz, o menosprecia la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la acción que una persona a la cual se le habla el Evangelio, se le da a conocer de la gracia de Dios. Y esto se refleja mucho en el caso propiamente de, como dice el apóstol Juan en su Evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el caso del pueblo de Israel y luego en cabeza de sus sacerdotes, de sus sumos sacerdotes, sus sacerdotes, de los que le presidían en nombre de Dios, y de los fariseos y de los saduceos, quienes orientaron el corazón de la gente hacia amar las tinieblas y rechazar a Cristo. Y eso no es nada diferente, como solemos decirlo, al día de hoy. Porque no quieren que sus obras no quieren que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aquí nuevamente aparece la trascendencia de ese candelabro en el lugar santo para los sacerdotes que entraban continuamente
en el santuario para ofrecer los servicios de culto. Ellos se presentaban allí y la gloria de Dios manifiesta allí, ese resplandor que emanaba de la luz que emanaba del candelabro. Eh, Ellos se presentaban allí delante de Dios. Recordemos que el lugar santo es un lugar de adoración. Ellos se presentaban allí para reconocer la grandeza de Dios y la soberanía de Dios en sus vidas. Pero al presentarse delante del candelabro, el estar ahí el candelabro, ellos quedaban delante de Dios, completamente, por así decirlo, todo su corazón, todos sus pensamientos estaban abiertos y desnudos ante Él. Por eso es que nosotros, al tener a Jesús, como en este caso haber creído en Jesús, la luz de la vida, y al mantenernos en su palabra, por eso es que dice aquí, mas el que practica la verdad viene a la luz. Y esto, mis amados hermanos, de venir a la luz es que en nuestra vida continuamente, en una vida de continuo, necesitamos presentarnos delante de la luz. Es continuo, es diario, mas el que practica la verdad viene a la luz. No solo creer en la luz para tener la luz de la vida, sino presentarnos de continuo cada día y para siempre delante de la luz. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Que sea manifiesto que nuestras obras son hechas según la sabiduría de Dios, son hechas en Dios. Ese es el propósito. Ahora, Juan 14, 15 al 26 dice, vean lo que dice Jesús, concerniente a Él, entendiendo y trayendo que Él es la luz de la vida, pero que nos debemos presentar, ¿cierto? El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué? Porque ama a Cristo y guarda sus mandamientos. ¿Cuántas veces lo hace? Siempre. Ha de presentarse así, delante del candelabro, de esa luz, de esa revelación que el Espíritu Santo le da cada día para que cada día pueda hacer las cosas que son agradables delante del Padre. Hacer todo lo que agrada al Padre. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y vean lo que dice, el Espíritu de verdad. Y habla acerca de que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, una cosa que es bastante trascendental es que desde adentro de nosotros, desde nuestro interior, porque le hemos recibido el Espíritu de verdad, Él mora en nosotros, esa parte, desde dentro de nosotros, que Él nos guiará a toda verdad y nos guiará de tal manera que podamos, como dice acá esta parte del versículo anterior, ir delante de la luz y presentarnos delante de esa luz verdadera para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas con el único propósito que son para alabanza de la gloria de nuestro Padre. Entonces, por eso el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, hablando de la comunión. El que tiene mis mandamientos, aquí nuevamente hablando de esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces vea lo que dice nuevamente el Señor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Otra vez.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios mediante la obediencia, o más bien, en este caso, mediante el amor a Cristo manifestado en guardar su palabra, con lo cual ciertamente tendrá la manifestación del amor del Padre, la manifestación de la presencia del Padre y del Hijo dentro de sí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, quien lo revela. Pero Jesús dijo, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso es que hablando de por qué la gente rechaza la luz, porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no están dispuestos a amar a Jesús, no están dispuestos a darle el primer lugar a Jesús, tampoco están dispuestos a guardar su palabra. ¿Por qué razón? Porque al guardar la palabra de Cristo, tendrán que sujetarse a Cristo y tendrán que sujetarse al Padre, porque la palabra que, que Jesús habló no es de él, es del Padre. Entonces que la gente no quiere, como Jesús mismo lo dijo, a los escribas, que escudriñaban las escrituras porque les parecía que en ellas tenían la vida eterna, pero no querían venir a él para tener la vida. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero vean lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, vean lo que hace él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí está nuevamente entonces el por qué este candelabro que tenía como función alumbrar, tenía esas lámparas y esas lámparas llenas de aceite y encendidas continuamente. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de, de aquel que es la luz de la vida. Y el Espíritu Santo es el que va a enseñarnos, el que nos va a recordar la trascendencia del amor y la obediencia a Cristo. En Juan 15, 25 al 27, nuevamente el Señor dice otra cosa. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ahí está, nuevamente. Y el Espíritu Santo glorificando aquel que es el Verbo de Dios, aquel que es la luz de la vida, aquel que resplandece en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros cada día. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hablando en el caso, pues, de los apóstoles que estuvieron con él desde el principio, que podían dar testimonio de él, como el apóstol Juan lo expresa en su primera carta, hablando de que ellos lo vieron, lo oyeron, lo palparon, lo contemplaron con sus propias manos, de lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y ellos la vieron y nos han testificado la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero ¿cómo nosotros lo aplicamos a nosotros hoy? A través de permanecer en esa palabra. Nosotros podemos dar testimonio de Jesús por el permanecer en su palabra, en una palabra que va a estar siempre revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que permanezcamos en esta luz de la vida. En Juan 16, 1 al 17 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, que es lo que indica la falta de conocimiento, la falta de luz, la falta de vida. Dice, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Falta de conocimiento, falta de luz, falta de vida. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis
de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y vean lo que va a hacer el Consolador. Con aquellos que rechazan la luz de la vida, que no vienen a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. Él va a mostrarle al mundo que su pecado consiste en negarse a creer en Jesús. Pero también lo convencerá de justicia por cuanto dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él va a convencer al mundo, le va a demostrar al mundo que la justicia de Dios por la fe está disponible y solo en el Señor Jesucristo se puede recibir. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo demás, igual que otros dioses, no es nada, no es justicia. Pero también les va a convencer de juicio. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, el que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque Dios juzgará al mundo con justicia, amados hermanos. Vean lo que dice Judas 1, 14 al 15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una versión de las Escrituras, una Reina Valera anterior a la Reina Valera del 60, dice que para hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos, demostrándoles que todas sus obras impías y de todas las cosas que ellos han dicho contra él. O sea que el convencimiento, en este caso, también está para juicio. Ahora, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no, ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí es donde está la trascendencia del aceite de oliva machacada puesto en esa lámpara que alumbra no solamente el lugar santo, sino el candelabro mismo, que es el Espíritu Santo encargado de dar a conocer la gloria del Hijo de Dios, de aquel que es la luz de la vida, revelarlo en el corazón. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y vean lo que dice esto tan hermoso. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo con ellos? Esto fue, Él los guió a toda verdad. Él les revelaba la gloria de Cristo. Él les haría saber todo lo que había. Él les haría saber todas las cosas que vendrían. Él glorificaba a Jesús, dándoles a conocer al Hijo de Dios. Él tomaba de Cristo y se los daba a conocer. Todo lo que tenía el Padre, que era de Cristo, Él todo lo tomaba de Cristo y se los daba a conocer. Por eso es que este versículo tiene tanta trascendencia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde uno dice, bueno, aquí se entiende mucho más por qué la llenura del Espíritu Santo. No es para hacer espectáculo, es para que nosotros juntamente con el Espíritu Santo glorifiquemos al Padre, dándole la gloria también a su Hijo, para que todos honren al Padre como honran al Hijo.
Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Dar testimonio de aquel que es la luz de la vida, de aquel candelabro que estaba en el lugar santo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque es que son, como Jesús mismo dijo, y vosotros también daréis testimonio con el Espíritu Santo. Entonces son los dos, el Espíritu Santo, esa luz que estaba resplandeciendo allí, dándole todo el resplandor a ese lugar santo y reflejando la gloria de aquel que es la luz de la vida misma, ese candelabro que señalaba a Cristo, la luz de la vida, la luz del mundo. Pero ahora no solamente es el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo actuando poderosamente en los hijos de Dios para que también nosotros seamos luminares en el mundo, seamos esa luz del mundo, como Jesús mismo dijo. Y por eso es que necesitamos, amados hermanos, que el permanecer lleno del Espíritu Santo y hablar con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y dice, y también el Espíritu Santo. Dice, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Es muy diferente decir, no, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, haga tal y tal cosa para que obedezca y sea lleno. No, aquí está hablando de una comunión con el Padre, con su Hijo, guiado por el Espíritu Santo en una obediencia de corazón que nos va a permitir ser testigos, juntamente con el Espíritu Santo, de la gloria de aquel que es la luz de la vida. Hechos 5:30-32 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A qué han obedecido? Le han obedecido al Evangelio. ¿Cómo así que han obedecido al Evangelio? Pues han obedecido a la fe de Jesús. Han creído el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Han creído el testimonio que el Hijo ha dado acerca del Padre y de sí conforme a las Escrituras, siendo este conocimiento revelado por el Espíritu Santo, creído y recibido y vivido conforme a la sana doctrina por los hijos de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 9:31 dice, vean lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y vean, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Hechos 10:44 hablando dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, frente al dar testimonio, y un ejemplo de ese dar testimonio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, hablando de cuando llegó la predicación a los gentiles en casa de Cornelio, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que en el discurso. Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos por qué estaba allí presente el Espíritu Santo. ¿Para qué estaba presente el Espíritu Santo? Para glorificar al Hijo de Dios y para revelarlo a los corazones de estos gentiles que estaban allí, con Cornelio, recibiendo la predicación de Pedro, para que todos glorificasen al Hijo de Dios y recibieran la luz de la vida. Luego dice en Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo así también como nosotros? ¿Que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En Hechos 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Definitivamente, mis amados hermanos, necesitamos no solamente la luz de la vida para nosotros, sino que también esa luz de la vida, juntamente con el testimonio que el Espíritu Santo da
de buscar la gloria y darle la gloria al Hijo de Dios, testificar de Dios y glorificar al Hijo de Dios, la luz del mundo. Nosotros necesitamos hacerlo juntamente con el Espíritu Santo. Hechos 11:16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en Hechos 15:7-9 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios le concede, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y luego dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. De esa manera llegamos aquí al final de este tiempo de lectura acerca de esa hermosa figura, esa hermosa tipología, como lo es el candelabro que estaba en el lugar santo, cuya gloria, cuyo resplandor era manifiesto porque estaba siendo iluminado, alumbrado por esa luz que emanaba de ese aceite de olivas machacadas, que estaban esas lámparas que estaban ardiendo continuamente. Por eso es el Espíritu Santo dando a conocer y glorificando al Hijo de Dios, dando testimonio del Hijo de Dios. Pero Dios nos ha concedido también ser partícipes de esa luz de la vida y de dar testimonio juntamente con el Espíritu Santo de la luz de la vida que alumbra a todo hombre, para que nadie más ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida, al Hijo de Dios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, creemos de todo corazón que así como en casa de Cornelio, Señor, por primera vez cuando fueron visitados los gentiles, para oír la predicación del Evangelio y creyesen, así también a nosotros, Padre, creemos de todo corazón que se nos ha concedido que tengamos la luz de la vida, que la luz de la vida, la gloria misma de tu Hijo, Señor, testificada, revelada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, por el cual también, Señor, entendemos y comprendemos la grandeza de tu Hijo. Padre, por ello mismo nosotros permanezcamos en la verdad, siendo guiados a toda verdad, delante de Él, Señor, delante de tu Santo Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, presentándonos cada día delante de Él, así como está escrito, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en ti. Que así, Padre Santo, tus hijos y tus hijas, cada día guiados por el Espíritu Santo, a toda verdad, recibiendo la revelación del Evangelio, recibiendo la revelación de la sana doctrina, de las sanas palabras enseñadas por Jesús, permanezcamos en obediencia delante de aquel que es la luz de la vida, para que nosotros también podamos ser útiles, podamos alumbrar, podamos ser luminares en el mundo, a partir de estar unidos a Él, influidos, Padre Santo, guiados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo, Señor, conforme a la palabra de verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y te agradecemos por concedernos tenerlo para nuestra edificación y fortaleza en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén.